Buenas, ¿cómo andan, gente? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. Después de mucho tiempo he decidido traer una reseña nueva al canal. Eh, He estado ocupado con muchísimos asuntos. He empezado a estudiar alemán. He estado ocupado leyendo muchos otros textos que de alguna manera u otra posibilitaban y obstaculizaban que pueda subir un video, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales estoy trayendo un video es paradójicamente una de las razones por las cuales demora. Pero bueno, yo siempre procuro la calidad sobre la cantidad, ¿no? Por eso muchas veces me puedo tardar en traer una publicación o un video, pero eso es con el propósito, obviamente, de informar, no desinformar, eh, crear un espacio donde el diálogo sea el principio fundamental y donde todos puedan entender lo que otro dice, ¿no? Porque como dice Gadamer en Verdad y Método en el segundo tomo, en el segundo volumen, en realidad eso es una decisión de la editorial de Siegmer, porque en realidad Wirklich und Methodin eh, no estaba pensado en dos volúmenes, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, el Gadamer dice, ¿no? Que quien habla, en realidad, hablar es hablar con otro, ¿no? Por lo tanto, quien habla tiene que comunicarse con ese otro de manera que ese otro, el interlocutor, entienda lo que el comunicador expresa, ¿no? Por lo tanto, él va a hablar de una ausencia de un yo en tanto individuo, sujeto único que puede captar de lo que está hablando, ¿no? Por ese motivo, he decidido traer a un autor que ya están familiarizados en este canal y por lo tanto, si bien puede ser accesible, al ser un texto muchísimo más grande del que he hablado, lo cual no implica, como ya he dicho, cantidad sinónimo de densidad. Es un autor alemán que, como he considerado eh, pertinente en virtud del tiempo en el cual vivimos, donde la reflexión acerca del pasado, el presente y el futuro está siempre en nuestras sociedades, sobre todo en sociedades donde se conmemora eventos históricos, como por ejemplo ya sea una revolución, una independencia, una dictadura, ¿no? Sobre todo más en relación a esto último, sobre lo cual vamos a hablar. em, Entra constantemente términos como necesidad histórica, pasado no superado, memoria, etcétera. Y el autor del cual vamos a hablar va a ser Eric Feigelin o Eric Vogelin. eh, por lo general, eh, Feigelin, ¿no? Sería en un alemán más conciso. Eric Feigelin, eh, que es un filósofo y politólogo alemán, nacido en 1901, que fallece en 1985. Falleció el mismo año que falleció su otro tocayo alemán, y el otro gran intelectual para mi entender del siglo XX, al menos intelectual en términos políticos, que es Carl Schmitt. Son pensadores del siglo XX, reflexionan sobre los acontecimientos del siglo XX, y en el caso de Feiglin es más duro, porque justo el texto que vamos a hablar hoy trata sobre el nazismo, y él fue un judío. Él emigró de, de la Alemania a Estados Unidos cuando Hitler asume el poder, con el propósito obviamente de poder progresar sus estudios filosóficos y académicos en Estados Unidos sin tener que sufrir la persecución de un régimen autoritario y autócrata, ¿no? En esa misma línea, Hannah Arendt, por ejemplo, va a destacar en los orígenes del totalitarismo que quien mejor entendió y analizó el fenómeno nazi en conjunto a ella fue Eric Feigelin. De hecho, Feigelin, cuando Hitler asume el poder en 1931, él publica un texto que se llama Der Rasse-Idee in der Geistesgeschichte, ¿no? La idea de raza en la historia intelectual, ¿no? In der Geistesgeschichte ist eine trennbare, nein, ist nicht eine trennbare.
No es un tren bala, es una composición de dos palabras, Geist und Gesicht, ¿no? Espíritu, que ahí espíritu hay que interpretarlo como, Feiglin lo interpreta como intelectual, ¿no? La idea de raza en la historia intelectual. Y ahí ya Feiglin a principios de los años 30 está diciendo, che, acá hay un problema en la sociedad alemana. El problema de la cuestión racial, ¿no? Que es un problema que atraviesa el fenómeno totalitario después que se va a perpetuar en el poder, que es obviamente el nazismo. Lo interesante está que Feiglin pueda analizar y traer esta problemática de manera temprana, con anterioridad al ascenso de Hitler, porque no hay que olvidar que este texto es de 1931 y es 2 años antes de que Hitler asuma el poder. Eso como primer punto a destacar para hablar de este libro. Yo voy a empezar a enumerar puntos, este es el primero. El segundo, que me parece importante traerlo a colación, es que es un texto que se titula Hitler y los alemanes. Y lo voy a explicar en términos, aunque ya se darán una idea. La tesis de Feiglin es que es imposible analizar el fenómeno nazi de manera aislada, como un fenómeno ajeno al fenómeno de masas, ¿no? Al fenómeno de lo que después vamos a hablar de la Perceptionsverschwörung, ¿no? La Perceptionsverschwörung, de la negación de la percepción o de la segunda realidad, que después vamos a hablar y vamos a comentar un poco de qué trata. Pero en relación al título, que es Hitler y los alemanes, cabe interpretar este extracto de la introducción que menciona Feiglin, que dice: ¿fue Hitler un líder o alguien que simplemente se aprovechó de la situación y de la corrupción de todo un pueblo para alzarse con el poder, empleando para ese fin sus grandes dotes políticos? Esta es la razón principal por la que no es posible analizar aisladamente su figura, ni centrarse exclusivamente en su personalidad, sino que resulta preciso reflexionar sobre la actitud y disposición de la sociedad alemana en su conjunto, puesto que, a fin de cuentas, fue la que posibilitó su ascenso. Acá Feiglin ya da un punto muy fuerte, muy esencial, que es que la corrupción a la cual él hace alusión, a la cual se ve sometido el pueblo, no es una corrupción de índole político, como pasa hoy en día, que las, las personas ven un escándalo de corrupción y ven, seguramente hubo nepotismo, despotismo, hubo un conflicto interno en la gestión burocrática de un determinado estado. No, Feiglin no se refiere a eso. Se refiere a una corrupción de índole espiritual, de índole intelectual, si quieren. Pero intelectual él lo interpreta como espiritual, por eso Geist, ¿no? Geistgeschichte, la historia intelectual, ¿no? Em, por eso cuando Feiglin habla, ¿no?, de corrupción, corrupción es corrupción espiritual, es la alteración de la relación que tiene el ser en el mundo y el ser del mundo con el orden de lo no mundano o con el ser no mundano. Es decir, para Feiglin la experiencia de la filosofía es per se la experiencia de la trascendencia. Y esa experiencia de la trascendencia se encuentra obstaculizada y sustituida por la promesa de los regímenes totalitarios que terminan incorporando un aura religiosa, prometiendo así una salvación inmanente en el orden de lo mundano, sustituyendo sustituyendo toda metodología que pueda parecer violenta, que lo es, para terminar incorporando un aura religiosa y así entender a los fenómenos totalitarios como fenómenos religiosos de masa, donde evidentemente persiste un culto a la personalidad y donde también persiste esto que Feiglin va a denominar movimientos gnósticos de masa. Para Feiglin, y esto lo doy a modo de introducción un poco breve para que se entienda a qué va a hacer alusión él, Feiglin habla de movimientos gnósticos de masa modernos y movimientos gnósticos de masa antiguos, ¿no? Los movimientos gnósticos de masa modernos podríamos decir que están orientados hacia un orden inmanente, donde se constituye y se conjuga el ser
y el ser del mundo en un sentido progresista, en un sentido lineal, en un sentido de inmanencia. El orden no se altera el orden del ser desde lo trascendente, sino desde lo inmanente. Por ejemplo, acá Fegelin va a agrupar al progresismo, al positivismo, al psicoanálisis, al marxismo. Todos estos credos, estos sistemas, ¿no? Que él va a decir, él va a categorizar, él va a decir System und die Weltanschauung, ¿no? El sistema y la cosmovisión. Estos sistemas constituyen, hacen eh, una cosmovisión que se le impone a las personas, alterando la realidad de estas personas, ¿no? Negando su posibilidad de que se reconozcan como sí y que reconozcan su factor y su carácter espiritual, no su nous, ¿no? Por lo tanto, él va, claro, él va a retomar a Smith von Doderer y Robert Musil, que son dos literatos en este libro, lo va a retomar. También va a retomar a Cervantes para hablar de la Vergnügen, ¿no? La negación de la percepción. Y esa negación de la percepción es una negación del yo, y una negación del yo en el sentido más espiritual de la palabra, no el yo en un sentido moderno como lo plantea Fichte, ¿no? O sea, el yo que se realiza en el orden del, 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 del- del que el yo que se realiza por medio de la acción constante en la realización del mundo especulativo a raíz a raíz de la práctica, ¿no? O sea, la razón práctica se desarrolla en el en el mundo especulativo o en el mundo de la razón teórica. Bueno, Feiglin no se remite a ese yo, sino que el yo tiene una connotación espiritual, no tiene una connotación moral como lo dice en Fichte. En Fichte el yo pone la yoidad en el no yo y de ese modo se constituye la tensión entre el yo y el no yo. Pero Feiglin no apunta con esto cuando habla del Ich, apunta a una cuestión más espiritual, ¿no? Em, en ese sentido es importante entender, por lo tanto, que para Feiglin la experiencia y el problema filosófico por antonomasia es la experiencia de la trascendencia. Es decir, para ser más precisos, como dije antes, la forma en la que el ser humano experimenta su propio ser y el ser del mundo como derivados de un origen no mundano, ¿no? O sea, como derivados de un origen trascendente. Y ese origen trascendente es la relación que tiene el hombre con la revelación, con Dios. Por lo tanto, acá se constituye la condición teomórfica del hombre, según Feiglin, la unidad entre revelación, o sea, Jerusalén, y sabiduría, o sea, Atenas. Por lo tanto, acá él se ve instigado, al igual que Platón se vio instigado a pensar sobre el orden a causa de la desintegración de la polis, en la inquietud ante la descomposición de su entorno y de la sociedad alemana, lo que lleva a Feiglin percatarse de que la vivencia de su entorno, de la trascendencia, constituye al ser humano y es ineludible para su desarrollo. Por lo tanto, el gran estratagema, o la gran estrategia, mejor dicho, de los regímenes totalitarios precisamente consiste en esta promesa de una salvación en el orden inmanente del mundo, por medio del cual terminan reduciendo su poder al culto a la personalidad y termina incorporando el sistema totalitario mismo un aura religiosa, ¿no? Por lo tanto, este es el primer, uno de los tantos puntos que yo dije que iba a mencionar, ¿no? El punto de que es importante mencionar el título porque Feiglin no es que analiza el fenómeno de Hitler aislado. Sí, dice, bueno, Hitler tenía un carácter y un tono bastante paranoico que recuerda bastante a la manera en cómo caricaturiza Aristóteles al tirano cuando dice que es un conspiranoico, que tiene que estar alejado de sus propios familiares porque eh, se ve con el temor de que pueda ser traicionado y que pueda ser y de que pueda ser usurpado el poder, ¿no? Recuerda bastante a eso, de algún modo.
Pero también es importante mencionar el año en el cual Feiglin postula esto, que es en 1964. Y digo el año porque Feiglin vuelve a Alemania después de estar 30 años exiliado en Estados Unidos. Por lo tanto, acá ya hay un punto importante a mencionar. Y es que él, en su condición de judío, tiende a analizar de manera perspicaz y de manera brillante el fenómeno nazi. Y lo hace en una época donde persiste otros dos puntos importantes a mencionar, que son el tabú, porque la sociedad alemana no quería reconocer que fue culpable y que hubo una corrupción espiritual en el seno del orden social de esa comunidad y de esa sociedad que permitió que un loco llegue al poder. Y al mismo tiempo, se pone en tela de juicio la idea de que está bien, Hitler murió, el nazismo quedó ahí, o realmente es posible encontrar rasgos y vestigios de el carácter deshumanizante de dicho régimen en la Alemania occidental, ya dividida con respecto a la Alemania oriental, ¿no? Por eso Feiglin cierra la introducción de este libro diciendo: cuando se conocen este tipo de hechos, las personas a las que se ha condecorado o la facilidad con que un antiguo oficial de la SS puede escapar de la cárcel en nuestro país o incidentes por el estilo, surgen varios interrogantes, ¿no? En primer lugar, a la luz de todos estos episodios, ¿no se puede decir que vivimos en una república de opereta? Cabe, sin embargo, plantearse una cuestión más profunda. ¿Hasta qué punto la sociedad alemana de la República Federal se encuentra tan llena de antiguos miembros de la SS que estos incidentes resultan inevitables, especialmente en el seno del Poder Judicial y la policía? Estas son preguntas a las que es preciso contestar, aunque nuestra intención solo ha sido revelar el alcance de los temas que estamos obligados a lo largo de estas páginas. Por lo tanto, Feiglin acá ya da con otro punto que va a analizar, y es, bueno, hay alcanzado tal grado de culpabilidad la sociedad alemana que, debido al incidente de un pasado no superado, que este va a ser uno de los problemas centrales al inicio del libro, en virtud de ese pasado no superado, la sociedad tiende a recordar el pasado sin ser capaz de superarlo debido al grado de culpabilidad y de conciencia que cargan en sus hombros o en su espalda, en sus espaldas, ¿no? In der Rücken, ¿no? Eh, in das Rücken, em, con respecto al ascenso de Hitler al poder, ¿no? Por lo tanto, este es otro punto importante. Y en virtud de en virtud de uno de los puntos mencionados que he planteado, que Feiglin, de los cuales Feiglin parte para analizar el fenómeno nazi, es que esto no se puede analizar aisladamente. Por lo tanto, Feiglin va a hablar de distintos descensos al abismo, ¿no? Él va a decir que hay un descenso al abismo académico, un descenso al abismo eclesiástico, o sea, una culpabilidad eclesiástica, una culpabilidad académica, en tanto que hubo una culpabilidad de ciertos sectores intelectuales eh, que, que después, bueno, esto después lo va a mencionar más adelante, pero él dice, se puede compatibilizar una aguda existencia intelectual, ¿no? Existenzmach, en alemán, Existenzmache, eh, y un grado elevado de deshumanización, ¿no? O sea, la inteligencia no es un factor que le permita a uno expiarse de la locura, ¿no? Dicho en otros términos. O que, o que un alto grado de desarrollo intelectual puede coexistir con un alto grado de deshumanización, ¿no? Y después descenso al abismo legal, que esto tal vez lo menciono un poco por arriba porque es un poco más complejo, porque hay que... El mismo Feiglin lo dice, Feiglin dice, yo no soy
un abogado, no soy un filósofo del derecho. Sin embargo, entiendo que el concepto de Stadtrecht, ¿no? O más bien de Rechtsstaat, que de alemán Recht, derecho, Staat, Rechtsstaat, Rechtsstaat, Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho solamente es de uso exclusivo en Alemania. Pero bueno, no voy a meterme en esto ahora porque estoy haciendo la introducción y esto va más adelante. Uno de los problemas centrales, como he mencionado, es el analfabetismo y sobre todo la corrupción espiritual. El analfabetismo va muy en relación a la pérdida del nous, a la pérdida de la condición espiritual que caracteriza la condición de persona. Cuando el hombre pierde ese carácter de nous, ese carácter de ese espíritu, podemos decir que se trata de una persona que ha perdido todo rasgo de humanidad. Por lo tanto, esto lo voy a mencionar también más adelante, cuando las iglesias no ofrecieron una resistencia al nazismo, en tanto que todavía no habían sido afectados sus intereses, y cuando se ven afectados, sí deciden reaccionar en contra del nazismo, Feigelin dice, se ha, per- se ha per- se ha perdido y se ha dejado de tener en cuenta que en el momento en el que ellos deciden rebelarse, ya se ha perdido todo rasgo de humanidad, porque en el momento en que masacran a un prójimo, nadie puede decirse o declararse, habiendo hecho la vista gorda, declararse un siervo de Dios o una persona con carácter humanitario, ¿no? Eh, sobre esto voy también a hablar más adelante porque Feiglin lo traduce este problema en, en Cervantes, en Doder y en Musil, que hablan de la negación de la realidad a partir de la segunda realidad, que es la realidad que construyen y constituyen los sistemas totalitarios como el, el nazismo, mismo el estalinismo o mismo el fascismo, ¿no? Por medio de la propaganda que permite constituir una realidad paralela por medio de elementos que en la filosofía de la cultura de Cassirer podríamos denominar redes simbólicas por medio de la lengua, la religión, el mito, se termina constituyendo un nuevo lenguaje y ese lenguaje termina por alterar la realidad, ¿no? Em, una de las cuestiones centrales en este texto es la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Feiglin va a decir que una de las maneras en las cuales la sociedad alemana buscó expiar su culpa y su responsabilidad acerca de los sucesos que acontecieron en 1933 es por medio de remitirse a la noción de pasado no superado, ¿no? ¿Qué significa? ¿O para quién resulta no superado el pasado? Esta es una de las interrogantes que él presenta. ¿Para todos o únicamente para determinadas personas? Porque en efecto hay que tener en cuenta que cuando el pasado fue presente, sí que se tuvo la oportunidad de superarlo, como demuestra el hecho de que no todos los que vivieron durante el nacionalsocialismo colaborasen voluntariamente con el régimen. Lo que para Schramm, que es este autor que yo mencioné en una grabación pasada que se cortó lamentablemente, Ottmar Schramm, de quien recoge principalmente los testimonios Feigelin, es una de sus fuentes para entender la personalidad, el carácter y el temple de una persona como Hitler. Porque en las conversaciones sobre mesa, Ottmar Schramm dialoga con Hitler y es un testimonio del cual se tiene en primera persona para entender el carácter de Hitler, ¿no? Porque acá también sucede algo, y esto Feiglin lo va a mencionar también en el descenso al abismo jurídico, y es que no había la suficiente bibliografía todavía para analizar de manera imparcial y de manera totalizante el fenómeno nazi. No es como hoy que uno va al futuro de la democracia de Bobbio y encuentra que autocracia va casi en sintonía y casi en sinónimo con totalitarismo o con nazismo, ¿no? Eh, en tanto que, bueno, un sistema autoritario, el poder fluye del vértice a la base,
los secretos de Estado no son la excepción, sino que son la regla, etcétera, etcétera, ¿no? Después tal vez pueda mencionar un poco esos caracteres, esos caracteres, esas características que dan temple y dan forma al Estado totalitario, ¿no? Pero mientras tanto, hemos de continuar con la reseña del libro, ¿no? Lo que para Schramm o Augstein constituyen un pasado no superado fue un presente que los que vivieron por entonces indudablemente tuvieron la oportunidad de afrontar y superar, ¿no? No sería exagerado afirmar que para mí, al igual que para todos los demás, también fue posible superarlo. Yo también pude enfrentarme a Hitler antes de que se hiciera con el poder. Así pues, la primera pregunta es, ¿para quién resulta insuperable el pasado? Em, La conclusión más fuerte es que el pasado, a la cual va a llegar Feiglin, es que el pasado no puede cambiar, pero nuestra actitud al presente sí. Por eso dice él, no es lo mismo rememorar las crueldades del nacionalsocialismo que superarlos. Es más, aquello lo impide y sirve solo para poner de manifiesto la decidida voluntad de no superarlo hablando del pasado. O sea, hay una actitud de aquellos que se sienten culpables de, de su responsabilidad frente al ascenso de Hitler, que expían su culpa al conmemorar al pasado, porque saben que no pueden olvidarlo por el grado de culpa que ellos tienen con respecto a esos sucesos, de modo tal que su reflexión no es una reflexión en virtud de los acontecimientos y en virtud de la deshumanización del nazismo, sino en virtud del grado de culpabilidad que ellos tuvieron con respecto a los sucesos y con respecto al ascenso mismo de un gobierno del cual ellos fueron cómplices, ¿no? Por eso dice, es más, aquello que lo impide y sirve solo para poner de manifiesto la decidida voluntad de no superarlo hablando del pasado, que no se puede modificar y soslayando lo único que sí puede cambiar, que es lo que yo digo, que es lo que yo decía, nuestra actitud hacia el presente. Este es el motivo por el que el desmedido afán por recordar lo ocurrido puede en ocasiones ser una coartada y dificultar, atribuyendo al pasado culpas que conciernen al momento actual, la superación del presente. Por lo tanto, si Feiglin dice, este es el motivo por el que el desmedido afán por recordar lo ocurrido puede en ocasiones ser una coartada y dificultar superar ese pasado, atribuyendo al pasado culpas que conciernen al momento actual, está haciendo reflexión y está haciendo referencia a que en esa época, como aún persistían en la Alemania occidental altos cargos de miembros que fueron también partícipes dentro del Estado nazi y fueron altos cargos del nazismo, él se refiere precisamente a esos casos, donde esa reflexión sobre el pasado en realidad se ve más como una forma de expiar la propia culpa que tuvo el seno del orden social al ser cómplice de ese movimiento, que como una reflexión genuina y auténtica en la cual uno puede decir, bueno, en realidad esta persona sí siente culpa. Siente culpa y decide superarlo reconociendo su corrupción espiritual, ¿no? Su corrupción del nous, su neumapatología, va a decir, apelando a un concepto de Schelling, ¿no? Que también está en Kant, en la crítica de la razón pura. De hecho, la otra vez lo descubrí. Eh, por eso dice él, ¿no? Eh, pero en segundo término, es también una coartada porque se renuncia a asumir la culpa colectiva, y esto es lo importante, para evitar afrontar el tiempo histórico en que se vive. Es cierto que no tenemos ninguna responsabilidad por lo sucedido en el pasado, pero parece que tampoco estamos dispuestos a superar el presente, por el hecho de que seguimos admitiendo y permitiendo que altos cargos nazis, que fueron responsables y culpables del asesinato no solo de judíos, sino de múltiples etnias, estén hoy por hoy en el poder, ¿no? Por lo tanto, lo fundamental, va a decir Feiglin, no son los nacionalsocialistas ni sus horrendos crímenes, tampoco el recuerdo de lo ocurrido, ni la comprensible, realmente la comprensible, porque es comprensible la indignación que suscita un fenómeno tan horrendo y atroz como es el daño, el maltrato y el asesinato del prójimo. Lo auténtico relevante es analizar la condición de la sociedad que hizo posible que los nazis llegaran al poder. Es decir, la corrupción de
la condición de esa corrupción espiritual a la que se vio sometido un pueblo para depositar su fe, su creencia sí, su sentido de pertenencia con ese orden inmanente en el culto a la personalidad de una persona megalómana, obstinada y avariciosa en el poder, ¿no? Dicho con toda claridad, lo que debería preocuparnos no son estos últimos, sino los alemanes que eligieron al canciller del Reich y al resto de los miembros del partido, creyendo que eran idóneos para asumir la representación política de la sociedad en la que vivían. Por lo tanto, acá sucede un primer punto importante, y es este concepto que yo mencionaba de esto fue una necesidad histórica. Veníamos de una hiperinflación en la República de Weimar, había una crisis de representatividad política donde ni la socialdemocracia ni los liberales eh, garantizaban una resolución a los conflictos que vivía la Alemania de esos tiempos. Por lo tanto, una figura como Hitler termina por reavivar ese Volksgeist, ¿no? Ese espíritu de pueblo, en el sentido de pertenencia homogénea, de una unidad de un pueblo con respecto a sus valores patrióticos, ¿no? Por eso Feiglin menciona, desde 1848 ha fracasado cualquier intento por formar un movimiento nacional en defensa de la independencia y ninguna persona de valía ha estado dispuesta a implicarse en la vida política. Si el poder de Bismarck fue lo que hizo posible la unificación de nuestro país, también hay que reconocer que determinó la deformación chauvinista y nacionalista del liberalismo alemán. Tras 1919, siempre bajo el fantasma de la derrota, la democracia instaurada por la República de Weimar no duró mucho, precisamente porque estaba este fantasma en el cual la sociedad nunca había tenido un espíritu tan nacionalista y tan patriótico con Hitler desde 1848 que había fracasado que había fracasado o que había triunfado más bien el último movimiento nacionalista que estaba bajo el gobierno de Bismarck, ¿no? Del Kaiser. Eh, por lo tanto, si bien hoy, dice Feiglin, hoy por hoy, acabada la Segunda Guerra Mundial, vivimos bajo un régimen federal, su cohesión está amenazada debido a la ocupación del país eh, por parte de antiguos dirigentes y miembros de la SS y del nazismo, ¿no? Por lo tanto, Feiglin va a decir que el seno del orden social que permitió que Hitler asuma el poder no están, es un orden social que no está dispuesto a reconocer que lo sucedido fue producto de la locura, porque equivaldría a reconocer también que ellos mismos estuvieron implícitos, ¿no? Porque también actuaron injustamente, con lo que se verían obligados a asumir sus responsabilidades. Por lo tanto, hay otro segundo punto a mencionar, que puesto que la oposición y resistencia que surgen hoy en día al hablar del nazismo revela la hazaña sin precedentes de Hitler. En efecto, el triunfo de su indignidad tuvo el mérito de mostrar al mismo tiempo la indignidad de la sociedad que inequívocamente lo apoyó. Ese fue su verdadero éxito, su auténtica proeza. Ningún análisis cultural, ni el más pesimista, podría haber puesto de manifiesto tan patentemente el grado de putrefacción de la razón de das Verstehen y el espíritu, des Geist, alcanzado por la sociedad alemana de la época, y en cierto sentido también por las democracias de su alrededor, ya que estas últimas no tuvieron fuerza para resistirse al influjo, ¿no? Eh, por lo tanto, la obligación es evitar que el testimonio de Hitler caiga en el olvido, así como la poca dignidad, la escasa dignidad que tuvieron aquellos seres atroces que lo rodearon, como el seno del orden social que fue cómplice de que asuma este tipo megalómano el poder, ¿no?
Solo así podremos liberarnos en el futuro de ser personas tan despreciables como las que trataron y posibilitaron su triunfo. Merced a lo dicho, podemos hacernos una idea de lo que supone el deber de superar el presente. Un deber que no cabe eludir simple y llanamente reconociendo las atrocidades que se cometieron. Insistimos, eso no es lo crucial. Tampoco el error provocado, sino los hombres que los causaron, su estructura espiritual, una estructura que a juzgar lo que sucede hoy no se ha alterado en lo más mínimo. Por lo tanto, claro, para Feiglin lo esencial no es el dolor que suscita el problema del nazismo, que es importante, sino que para Feiglin el problema central es, o sea, él dice, ¿no? Es un filósofo convencido de que la lucha contra la perversión, para ser eficaz, demanda alcanzar a través del ejercicio de la razón eh, su raíz en la constitución patológica del espíritu. Por lo cual, los totalitarismos no se vencen suscitando compromisos éticos ni con el dolor que suscita, obviamente, las víctimas que lo padecieron, sino lo importante es el talante o la disposición espiritual de quienes lo infligieron, de esa sociedad corrupta espiritualmente que llevó al poder a un tipo que estaba completamente fuera de sus cabales mentales, ¿no? Que igual esto también es un error, y lo va a mencionar Feiglin, pretender patologizar expiando la responsabilidad y la culpa a una persona que evidentemente estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero sin embargo lo hacía, ¿no? Que es el mecanismo de la ideología, como dice Marx, en la ideología alemana. Ellos no lo saben, pero lo hacen. Acá es peor, porque hay un conocimiento, pero hay una escasez por reconocer ese grado de culpabilidad que tuvo tanto el orden social como el orden burocrático. Por lo tanto, eh, Feiglin va a decir que la pérdida de la participación en lo trascendente es uno de los factores por los cuales conduce a la deshumanización y es uno de los factores por los cuales la sociedad alemana, al estar desarraigada del orden espiritual, ha permitido que un tipo como Hitler pueda llegar al poder. Cito textualmente: en la medida en que la participación en lo trascendente y la condición teomórfica resultan constitutivas para el ser humano, su pérdida u olvido determinan su deshumanización. El hombre no puede rechazar su condición teomórfica, ni rehusar la trascendencia sin poner en entredicho su propia dignidad, con las consecuencias que de ello se derivan, como tendremos ocasión de analizar. El resultado de la clausura del hombre, su negativa a abrirse a Dios, a Perceptionsverruchen, ya sea neumática o racionalmente, es la pérdida de su condición divina e implica necesariamente el rechazo tanto de la filosofía, o sea, sabiduría, que él va a decir eh, Liebe Wissen, ¿no? Amor al saber, Liebe Wissen, eh, como de la revelación. Por lo tanto, gracias a esa búsqueda de la trascendencia a la que se lanza el hombre, una búsqueda que emprende bien a través del amor que, en la experiencia filosófica, le lleva más allá de sí mismo, elevándolo a lo divino, bien a través del encuentro amoroso con la palabra revelada, el ser humano participa de Dios. Metaxis en griego y participatio en latín son los términos que expresan la participación del hombre en el ser trascendente. Como, como el hombre participa de lo divino y es capaz de vivenciar la trascendencia, se afirma que posee una condición teomórfica. Según la terminología griega se dice que es desde el punto de vista neumático, o sea, desde el punto de vista del padecimiento del espíritu, o del patos del nous, imagen de Dios, o imago Dei, ¿no? En latín. Aquí radica el fundamento de la singular dignidad del ser humano. Es digno por su condición teomórfica,
por su capacidad de unificar revelación y sabiduría, no por olvidar o por profanar lo sagrado y lo espiritual, ¿no? Este es el complejo de ideas que debemos tener en cuenta antes de analizar críticamente cómo ha ido perdiendo vigencia y desapareciendo el marco conceptual en el que se originaron, ¿no? Em, en esta pérdida de la trascendencia radica un fenómeno que para Feiglin es pertinente al analizar el caso del nazismo, que es la estupidez. La neumapatología y la estupidez pueden entenderse entonces como sinónimos, en tanto que es una enfermedad espiritual. Él cita a un discípulo de Hegel que escribe un texto sobre la estupidez, eh, y también a Robert Musil, que tiene un texto que se llama Sobre la estupidez, ¿no? Que el texto de Musil da cuenta de que el, de que el problema es de carácter de la alteración del orden de lo real, ¿no? Que ahora voy a llegar a esto. Por último, conviene recordar tanto a Karl Kraus como a Othmar Schramm, bueno, Feiglin cita constantemente, esto lo dice Feiglin: lo que trato de una vez por todas es desmontar esa artimaña que consiste en afirmar que nadie podía sospechar lo que iba a ocurrir con Hitler, restando con ello gravedad a lo sucedido. Es evidente que si podía siempre que se fuera suficientemente inteligente. Quien no podía imaginarlo eran los estúpidos, es decir, aquellos que habían perdido el sentido de lo real. Veamos a los textos de Krauss. El pensamiento nacional socialista fascina por la capacidad de que goza para otorgarle credulidad por todas sus mentiras a quien haya dicho una vez la verdad, así como para convertir en coartada de miles de asesinatos un delito de robo que excepcionalmente no haya cometido. Todo el mundo mentía sobre la supuesta bondad de la que hacían gala los nacionalsocialistas entonces, ¿no? Y lo mismo cabría decir del delito por robo, que era la coartada empleada para perpetrar los asesinatos, ¿no? El famoso, como acá decíamos, se decía en Argentina en la época de la dictadura, algo habrán hecho, ¿no? Bueno, en la sociedad nazi, espero que YouTube no me censure este video, por favor, eh, es el algo habrán robado, algo habrán saqueado, ¿no? Y esa es una coartada que por medio de la vía legal permite expiar la culpa y la responsabilidad del orden del seno del orden social para atribuirle una cierta legalidad y una cierta legitimidad, en tanto orden moral, a un, un- un supuesto crimen que en realidad no es. Continuando en la sección de la estupidez Feiglin la entiende precisamente, como hemos mencionado, como la pérdida de la realidad, ¿no? Eh, por lo tanto, en efecto, una psicología primitiva que le atribuye cálculo a la vida de los ensueños que desplazan los límites, he aquí uno de los efectos provocados por la pérdida de la realidad. Es decir, hay una construcción y una constitución de una realidad paralela a la cual, evidentemente, los idiotas, aquellos que estaban ajenos al orden público, de la deliberación, y que eran estúpidos porque padecían, no pudieron contemplar que el fenómeno nazi era algo que iba a llegar inevitablemente. Por eso dice que las carencias, tanto de Hitler como de su entorno, no son intelectuales, sino espirituales, puesto que siempre que se habla o actúa en contra del espíritu es porque previamente ha tenido una rebelión contra él. Esta es la razón por la que no cabe decir que la estupidez elevada constituya una psicopatología, sino algo completamente distinto a una psicopatología, ya que él ahora se refiere a Musil y a Schelling. He de decir, el concepto para eludir a la pérdida de la realidad y a la rebelión contra el espíritu, neumapatología. Bueno, Feiglin en una carta a Theo Breusen en 1976 la recuerda haberlo descubierto gracias al estudio de la obra de Schelling que realizó 30 años atrás, ¿no?
Así que nada. Para aludir a esta clase de desórdenes espirituales, subrayando que, a diferencia de lo que sucede en el caso de psicopatologías, en estos es el espíritu, no el alma, el que se enferma. Se trata, pues, de afecciones o enfermedades espirituales de naturaleza neumopática, no psicopática. Por lo tanto, van de índole espiritual. O sea, gente que está reducida a lo profano, que es incapaz de asumir esta unidad entre la revelación y la sabiduría, ¿no? Por eso él cita a Musil y él dice eh, que es pertinente señalar de qué modo se caracteriza esta estupidez elevada o esta estupidez inteligente, ¿no? Y dice Musil, esta estupidez más elevada es la verdadera enfermedad de la formación, que formación en alemán, en realidad cultura quiere decir Bildung, pero formación quiere decir Ausbildung, ¿no? Eh, pero para salir al paso a un malentendido, ella significa falta de formación, ¿no? Formación fallida, formación mal realizada, desproporción entre materia y fuerza de la formación, por tanto todas las negaciones de la verdadera formación, y describirla es casi una tarea infinita. Esta estupidez se extiende incluso hasta la más elevada espiritualidad, ¿no? Hace ya años que escribí algo de ella, lo siguiente, dice Musil, ¿no? No existe un pensamiento significativo alguno que la estupidez no sepa utilizar. Puede moverse por todas partes y poner todos los vestidos de la verdad. La verdad, por el contrario, tiene en cada caso solo un vestido y un camino y está siempre en desventaja, ¿no? Como que de algún modo la estupidez se, se, se manifiesta en la representación de diversos vestidos, alterando la realidad, en vez de manifestarse en un solo vestido que pueda dar cuenta del hecho de que ese vestido es ese vestido y es la realidad tal cual es, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que lo contrario de la estupidez intelectual, de las que las ideologías constituyen la más clara manifestación. Por eso, sistema y cosmovisión son términos muy unidos y casi sinónimos en la obra de Feiglin, porque los sistemas ideológicos permiten perpetuar una estafa intelectual al alterar el orden de la realidad, suplantando ese orden real por la promesa de una salvación en el orden inmanente a partir del culto a la personalidad, ¿no? Em, Por lo tanto, la verdad, por el contrario, tiene en cada caso solo un vestido y un camino y está siempre en desventaja, ¿no? La estupidez aquí indicada no es ninguna enfermedad mental y sin embargo, por eso no es una enfermedad mental, no es una psicopatía. Es la más peligrosa enfermedad de la mente, la enfermedad que hace peligrar incluso la vida, dice Musil, ¿no? Robert Musil, que en realidad es como Österreich. En realidad es un autor austríaco, así que no tiene sentido. He escuchado a mucha gente que lo pronuncia con acento francés y no es francés, es austríaco. Eh, Acá, como bien él va a concluir la primera parte diciendo, el problema está relacionado con la estructura de la sociedad, es decir, con el modo en que ésta se organiza a fin de protegerse de las consecuencias políticas de la estupidez y de la torpeza intelectual, para impedir que éstas se conviertan en fuerzas sociales dominantes y alcancen el poder de determinar la existencia de la sociedad que se manifiestan. Este es el gran problema del nazismo, que la sociedad fue incapaz, eh, no tuvo la responsabilidad ni la conciencia social ni cívica de organizarse con el fin de protegerse eh, de las consecuencias políticas de la estupidez, no ofreciendo resistencia alguna hasta que sus intereses no se vean amenazados. Que esto después lo voy a traer y lo va a traer Feiglin en relación a la iglesia. Por lo tanto, Feiglin dice, si alguien manifiesta su opinión sobre esas pinturas románticas de ínfima calidad hechas óleos, el burgués se enfada porque se trata de los cuadros idóneos, esto es, los que, de acuerdo con su concepción de la cultura, deben colgar de las paredes de todos y cada uno de los hogares. He aquí un rasgo típico alemán.
El problema del hombre es simple. Esto después lo voy a traer en el apéndice cuando hable de la cuestión de la universidad alemana y el refuerzo a la idea de la interioridad, de la individualidad, como una apropiación del orden del ser y no como una modificación del orden mismo, ¿no? Del ser. Que esto está muy relacionado a la fundación de la Universidad de Humboldt por parte de Humboldt, donde el léxico de estas palabras forman parte del bon sens, ¿no? Del sentido común. Pero que cuando irrumpe el problema del hombre es simple, es decir, del individuo que actúa decentemente siempre y cuando reina el orden, pero que cuando irrumpe el caos y la sociedad amenaza con descomponerse, se convierte en un ser despiadado y brutal, incapaz de reparar en las consecuencias de sus acciones. Porque ya no, ya el hombre en esa realidad alterada y deformada por los sistemas ideológicos, es incapaz de reparar sobre las consecuencias de sus acciones, entre otras cosas porque ya no sabe distinguir el orden de lo legal, lo ilegal, lo ilegítimo, lo legítimo. No hay un Estado de Derecho donde las reglas, las normas y las leyes estén constituidos de manera jerárquica, subordinándose la una con la otra, como pasa en el caso del normativismo y del Estado de Derecho, sino que ya el individuo es incapaz de reflexionar sobre sus actos, ¿no? Es esta actitud a la cual recuerda Hannah Arendt cuando acuña el concepto de banalidad del mal, cuando describe la actitud típica de aquellos hombres que son incapaces de reflexionar sobre sus acciones, pero que sin embargo obedecen a un superior con el propósito eh, de adquirir mayor estatus, mayor capital simbólico, mayor poder dentro de ese seno y de esa jerarquía social, ¿no? Dentro de esa pirámide social, ¿no? Nada pone de manifiesto de un modo tan magistral este fenómeno como las escenas vividas durante los juicios de Auschwitz, celebrados en la ciudad de Frankfurt, cuando uno de los acusados sobre cuya conciencia pesaban ciertos asesinatos, afirmó con ira e indignación que los hechos de los que se le acusaban habían ocurrido hacía ya muchísimo tiempo y que era mezquino hacerle pasar por una situación tan desagradable en el ocaso de su vida. Este es el ejemplo de un ciudadano par excellence, una persona formal, buen padre de familia, funcionario intachable que obedece normas de superiores, vuelvan y reparen en lo que yo mencioné de Hannah Arendt, intachable que cumple fielmente con sus obligaciones, pero que sin control puede convertirse en una auténtica bestia asesina. Y acá hay algo esencialmente importante que yo he mencionado al inicio y que se entiende en mayor vigor con este caso, que una aguda existencia y una aguda inteligencia pueden ser compatibles con la ausencia del espíritu y con la ausencia de la espiritualidad, ¿no? Con la pérdida de la humanización absoluta. Por lo tanto, no es que inteligencia y locura tengan que entenderse como antónimos, sino que incluso pueden coexistir, eh, posibilitando que el poder se perpetúe y de ese modo establecer parámetros bajo los cuales un estado autocrático, un estado totalitario se vuelve más peligroso para la sociedad civil, ¿no? Fegelin va a decir que el gran problema del nazismo no es un problema que simplemente se ciñe al siglo XX, ¿no? Sino que es un problema que lleva acarreando también el siglo XIX y que la idea de purificar Alemania de todo elemento no foráneo, ya sea de la pluralidad de etnias que subyacía en esa época, es algo que hay que remontarse a los romanticistas alemanes, dice Fegelin, sobre todo a la obra de un autor que se llama Friedrich Ludwig Hahn, ¿no? Friedrich Ludwig Hahn. Friedrich Ludwig Hahn fue un teórico del romanticismo alemán que pretendió purificar la lengua alemana reemplazando el concepto de Nationalität, por el concepto de Volksgeist, ¿no? Espíritu del pueblo. Ya no hablamos de nación, sino que hablamos de pueblo, ¿no? Eh,
Y eso de algún modo permitió trasladar las raíces del nazismo a la idea de nación que estaban en los romanticistas y sobre todo que también estaban en Fichte, ¿no? Eh, pero bueno, este sistema y la perpetuación de la estupidez por parte de los movimientos gnósticos de masa tiene su origen, entre otras cosas, en autores como Nietzsche, como Marx y como Freud, va a decir. Sobre todo más Marx y Nietzsche que Freud, ¿no? Está en las religiones políticas que ya lo he reseñado y está en el canal, así que pueden ir a ese video para entender un poco esta parte y no estar perdidos. Porque de hecho Feglin dice que obligatoriamente hay que leer ese texto para entender esto, ¿no? Ningún sistema puede representar la realidad. Por ello siempre hay que recurrir al engaño y perpetrar una estafa intelectual. Analicé la cuestión en una de mis obras estudiando el caso de Marx y Nietzsche, ciencia política y gnosticismo en las religiones políticas, aunque lo que dije allí se puede perfectamente aplicar a cualquier pretensión por construir un sistema. Como el conflicto entre la primera y la segunda realidad implica una estafa intelectual y esta es indisociable de la construcción de sistemas, aparece en estos casos siempre la voluntad de engañar. El hombre se encuentra ciertamente en una condición neumopática, enfermo desde un punto de vista espiritual, pero su estado se agrava y empeora al tomar conciencia de la estafa que se propone cometer, según se desprende de la obra de Nietzsche y tal como él reconoce de modo explícito. Sobre todo conceptos como el Übermensch o de Novus Hominem en Marx, ¿no? Esta idea del superhombre, ¿no? Esta idea no pretende modificar el orden del ser, sino apropiarse del orden del ser, alterando por completo el carácter espiritual del ser, ¿no? Eh, por eso Feglin dice, el pensador alemán sufría constantemente, o sea, está haciendo alusión a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, eh, podemos decir constantemente porque sabía que era autor de un engaño y era consciente de la auténtica realidad gracias a su familiaridad con Pascal. Obviamente con Blaise Pascal, que es el que postula la apuesta de Pascal que habla de la relación entre creer y no creer en virtud de si se va al cielo o no se va al cielo, en virtud de esa decisión, ¿no? Podemos decir incluso que el debate entre Nietzsche y Pascal se agudiza en la medida en que el primero se percata de dónde se halla la genuina realidad gracias al segundo, y por tanto advierte lo fraudulenta que es su imagen de lo real, lo que le condujo precisamente a vivir en una eterna tensión entre la falsa imagen de la realidad, a la que no deseaba renunciar, y la auténtica, a la que había llegado a través de la lectura de Pascal, ¿no? Bueno, el capítulo 3 del texto básicamente eh, es una caricaturización, o más bien una caracterización del, del temple y la conducta como del carácter de Hitler, ¿no? Eh, a partir de esta obra que yo he mencionado antes, en Anatomía de un dictador de Othmar Schramm eh, o sea, este es un texto que sirve como una introducción a la obra de Henry Picker, Conversaciones de sobremesa en el cuartel general del FIOA, que es un texto de entre 1941 y 1942 donde se da a entender el carácter y el temple de Hitler como de sus gustos por la literatura, sus gustos por el arte, etcétera, a partir de unas conversaciones que tienen estos dos autores con Hitler, ¿no? Eh, Hitler ya empieza a mostrar esta poca capacidad intelectual a partir de ciertos testimonios que recoge tanto Schramm como Mann con respecto a su actitud con respecto a los libros y con respecto con intelectuales de la época. Por ejemplo, la arrogancia de Hitler y su escasa cultura la expone Thomas Mann en un texto que se llama Leiden an Deutschland, Tagebuch, Blätter aus den Jahren äh, und,
un anderen Aufsatz, ¿no? Eh, un texto de una serie de textos que tiene entre 1933 y 1934, donde se describe que Planck fue a ver a Hitler para quejarse de las medidas antisemitas y protestar por el despido de profesores judíos. Eh, Max Planck, o sea, en realidad esto lo recoge Thomas Mann, pero en realidad el intelectual y el físico que está hablando, que es ni más ni menos que uno de los autores y uno de los artífices de uno de los tantos modelos atómicos que hay a la par del de Niels Bohr, ¿no? Y dice, ¿no? Thomas Mann, Planck fue a ver a Hitler para quejarse de las medidas antisemitas y protestar por el despido de profesores judíos, pero llegó a casa totalmente destrozado, el aura, después de haber tenido que aguantar una respuesta de 45 minutos por parte de Hitler. Era como estar escuchando a una vieja campesina chismorreando sobre matemáticas, un discurso de nivel básico lanzado por una persona de escasa cultura y con ideas fijas. El científico no había oído hablar a nadie de esa manera en toda su vida. Dos universos distintos entran en contacto debido a la llegada demagógica y estúpida al poder de uno de ellos. El conocimiento, la erudición y el pensamiento riguroso escucha el sermón que aquel escupe con arrogancia, inclina la cabeza y se marcha. Acá podemos ver el choque entre dos mundos y cómo se colisionan y erosiona esta realidad a la cual pertenece Planck, incluso Thomas Mann, de hombres de alta cultura, con respecto a hombres de la pequeña burguesía, como Hitler, que eran hombres de escasa cultura, que lo único que se dedicaban era a sermonear y a insultar a todo aquel con el que difería y con el que disentía, ¿no? Por lo tanto, eh, en uno de los diarios de Thomas Mann, también en uno de los pasajes, el escritor describe de manera perfecta la arrogancia mostrada por Hitler en un discurso en el que aborda el tema de la cultura. Y dice Mann, ¿no? Absolutamente asombroso que este hombre, un plebeyo y exponente de la pequeña burguesía, de escasa cultura, se atreva a filosofar. Es realmente un fenómeno curioso. Confío en que el adjetivo curioso conlleve y exprese toda la risa y toda mi aversión, así como todo el disgusto que me causa esta estúpida imprudencia sin precedentes. Em, por lo tanto, acá hay una actitud tanto no solamente de una parte de la sociedad alemana intelectual que consintió con las medidas de Hitler, sino que también hubo otra gran parte de la sociedad alemana que fue reacia a las acciones que perpetuó Hitler en el poder, y se puede ver en testimonios como el de Thomas Mann o el de Max Planck, eh, que como ya digo, al menos ambos y ellos fueron destacados cada uno en su campo, uno en física y el otro en filosofía y en literatura. Cuando se describe el temple y el carácter de Hitler, se señala una contradicción que es pertinente mencionar. Uno, Hitler sabía que quienes lo rodeaban no eran personas muy recomendables. Y dos, que estaba obsesionado con la lealtad y disfrutaba mucho del ambiente de la camaradería y fraternidad formado a su alrededor. Por ejemplo, se disgustó mucho cuando se enteró de que Mussolini había decidido cesar a sus ministros. 3. También era una persona de hábitos fijos y no los cambiaba fácilmente. Por lo tanto, acá hay una contradicción, ya que se indica que Hitler sabía que quienes lo rodeaban no eran los mejores y que incluso eran incompetentes. Sin embargo, por otro lado, se especifica que no eran conscientes de su incompetencia y que sin embargo él los quería tener a su alrededor. Quinto, en conclusión, Hitler carecía de la capacidad que frecuentemente se le atribuye, la de conocer profundamente la naturaleza humana, porque si conociera profundamente la naturaleza humana como se especula,
entonces se hubiera juzgado y se hubiera alejado de aquellas personas que sabía que no eran recomendables y que sabía que eran incompetentes. Sin embargo, era una persona leal y disfrutaba de su fraternidad, aún sabiendo que eran incompetentes. Por otro lado, se deriva que es menester señalar que Hitler era un hombre de escasa cultura y que intentó profanar cualquier idea y cualquier noción del ámbito filosófico, del ámbito intelectual, para uso de intereses privados. Por eso Fegel menciona el darwinismo social en Hitler, o sea, la idea de que el hombre que es capaz de evolucionar es aquel que se adapta a las condiciones sociales y políticas de la época, por lo tanto los judíos o el resto de etnias no deberían ser seres evolucionados debido a su incapacidad de adaptarse a las condiciones sociales. Y Hitler recurre a la idea de Heráclito de que la guerra es la madre de todo, lo reina todo y a los unos los ha revelado dioses, a los otros hombres. A los unos los ha hecho esclavos, a los otros libres. Heráclito, sin embargo, no circunscribe a los postulados del darwinismo social, como lo plantea Hitler o como lo quiere maquillar Hitler. De lo que habla es de la estructura del cosmos y de la desigualdad presente en él. Sostiene evidentemente que hay criaturas de condición humanas y criaturas de condición divina, pero, pero esas no son las únicas diferencias que hay en el universo. También en el mundo de los hombres hay seres humanos libres y esclavos, ya que si junto con ese se consulta a otro, que está en la traducción de Diels Kranz, comprendemos mejor de lo que se quiere entender. Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, hartura, hambre, todos los opuestos. Este es el significado. Después él va a dar el de la lira y el arco, etcétera, ¿no? En ese sentido salta a la vista que Hitler se equivoca al interpretar el texto de Heráclito en clave de darwinista. Sería absurdo hacerlo y ante ello Schramm muestra su más completa indignación. Así se soldó aquella espantosa cadena que resultó amenazadora para toda Europa y que terminó por llevar a Alemania al abismo. Por lo tanto, esta estupidez para Fegrin está completamente en sintonía y se perpetúa, por más paradójico que sea, eh, con el poder existencial, ¿no? De lo anterior se desprende, dirá él, cuál era una de las principales cualidades de Hitler. En realidad Hitler fue un actor consumado con el genio histórico y oratorio, pero necesario para identificarse plenamente con su papel y convencer de la verdad de la que estaba diciendo en el momento de lo que decía. Debemos referirnos de nuevo aquí a la cuestión neumapatológica, que como en su momento apuntamos, conlleva la pérdida de la realidad, y en la medida en que sitúa al hombre en el entorno de la segunda realidad, impide tanto el contacto como el conocimiento de la primera, ¿no? O sea, el Hitler y la sociedad que fue cómplice vivía en una realidad paralela, en una realidad constituida por medio de los sistemas ideológicos. Y ahí él concluye una de las primeras conclusiones alcanzadas en este estudio, que el poder existencial, Existenzmacht y una aguda inteligencia son totalmente compatibles con la ausencia de la razón y la pérdida del espíritu, en definitiva con la deshumanización más absoluta. Dominio de los factores irracionales de la política, visión para penetrar en las debilidades de sus adversarios, su facultad de simplificación, su sentido de la oportunidad, su disposición para arriesgarse. O sea, son todas cualidades admirables las que tenía Hitler. Oportunista y carente en absoluto de principios, dio prueba de mucha continuidad y de una fuerza asombrosa de voluntad en la persecución de los objetivos que se había propuesto. Por lo tanto, un hombre que careciese del poder existencial de Hitler no habría podido hacer lo que hizo, aunque el término que emplea Bullock en él, en referencia a la voluntad, no es el más adecuado. El poder que tenía Hitler no tenía nada que ver con la voluntad,
la voluntad guiada por la razón, sino que estaba vinculado a la existencia de una libido poderosa e incontrolable, a un deseo existencial incontrolable, dirá Fegelin, ¿no? Por lo tanto, el pueblo de aquel entonces, va a decir él, el pueblo alemán, ya en la segunda parte, en el descenso al abismo eclesiástico, constituía un pueblo eclesiástico, un Kirchenvolk, ¿no? Un Kirchenvolk, o sea, un pueblo eclesiástico. Solo un pequeño porcentaje de la población eh, no pertenecía a ninguna confesión cristiana y se calcula que el 1% era judío. El pueblo alemán y el pueblo eclesiástico coincidían. Así, un dato que se suele pasar por alto e incluso ocultar recurriendo a los típicos lugares comunes que siempre hacen acto de presencia cuando uno se ocupa de las relaciones entre Iglesia y Estado, esta forma de proceder solo encubre lo que es, desde un punto de vista político y humano, decisivo. La Iglesia es la institución que asume la representación espiritual del hombre ante Dios. Por lo tanto, en la medida en que persigue y está en vista en sus propios intereses y se aleja de la representación del hombre ante Dios, entonces hablamos de una iglesia que ha perdido todo rasgo de humanidad y que se encuentra completamente deshumanizada. Por lo tanto, se entenderá por qué las dolencias espirituales o intelectuales de una comunidad repercuten tanto en la esfera temporal o política como en la espiritual. Fue la corrupción moral, intelectual y espiritual de la sociedad alemana que se reflejaban en las corrientes ideológicas como el nazismo, lo que realmente determinó el fin de la República de Weimar. No pudo sobrevivir el régimen porque una mayoría formada por facciones diferentes decidió bloquear el Reichstag. La impotencia política y la imprudencia de quienes defendían la democracia fueron resultados de esa corrupción generalizada que se manifestaba en el extremismo de izquierda y de derechas, así como en las luchas internas del poder desatadas en el seno del nacionalsocialismo. Por lo tanto, acá está la principal pérdida del rasgo humanitario, en el momento en que la iglesia es incapaz y se ve obstruida por la búsqueda de sus propios intereses y no de los intereses de aquellas personas que están en el orden de lo mundano y que se ven incapacitadas para ser representadas ante Dios porque el seno mismo de la iglesia ha sido corrompido, ¿no? La resistencia tanto protestante, por lo tanto, como católica, frente al nacionalsocialismo surgió precisamente cuando el régimen comenzó a amenazar sus intereses institucionales, ¿no? Cuando solo se maltrataban a grupos concretos de personas o se azotaban únicamente a los judíos, lo más normal es que se hiciera la vista gorda. Esto demuestra que las iglesias del país habían desaparecido completamente de los sentimientos más básicos de humanidad, incluidos los de índole temporal. Para explicar la situación, además del aislamiento y pérdida de influencia de la filosofía, hay que añadir otro factor: el absoluto desconocimiento de nuestro país de la naturaleza de los movimientos políticos modernos. Acá no me voy a explayar porque, como he mencionado antes, Feiglin rastrea el nazismo en el idealismo alemán, que va de la muerte de Kant en 1804 en adelante, eh, pero sobre todo en este autor que he mencionado antes, que es Friedrich Ludwig Hahn, conocido como el padre de la gimnasia, que, que procuró purificar eh, todo el lenguaje alemán de elementos foráneos, ¿no? Por lo tanto, a la decadencia intelectual generalizada hay que sumar por último la sorprendente falta de cultura teológica entre clérigos y teólogos, una carencia de la que damos prueba. Por lo tanto, acá ya está el segundo factor que, como ya hemos observado, es propio tanto de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica y de la iglesia cristiana, este patrón de comportamiento social que se puede resumir de la siguiente manera, dirá Fegelin, ¿no?
Mientras nuestro grupo se encuentre a salvo, no nos negaremos a colaborar con el régimen, aunque se persiga a otros. Pero en cuanto peligren nuestros intereses o nos veamos amenazados, nos opondremos al sistema. Se olvida entonces que es demasiado tarde, ya que cuando se empieza a masacrar al prójimo es porque ya se han perdido las normas más elementales de humanidad. Por lo tanto, la Iglesia termina constituyéndose no como una representación de los individuos en el orden mundano frente al orden no mundano, es decir, frente a Dios, sino que ya directamente no los pueden representar, porque en el seno interno de la Iglesia misma hay una corrupción moral y espiritual que encuentra sus raíces en la estupidez y en el analfabetismo, como en la incapacidad para reflexionar tanto sobre teología como sobre filosofía. Por lo tanto, uno de los testimonios de esta complicidad con el nazismo se ve en el caso de Martin Niemöller, eh, que tal vez muchos recuerdan a Niemöller por este poema en contra de los nazis, pero sorprendentemente lo que muchos no saben es que él fue un cómplice del nazismo eh, cuando estuvo a cargo de la iglesia protestante, ¿no? Y dice Hans Buchheim, in eins Funktionär zum Niemöller Prozess viajaban Schäfte zur Zeitgeschichte, ¿no? En un texto que Fehling recupera, que da testimonio de los jerarcas de las diversas iglesias en esa época y su relación con el nazismo. Eh, Dice el lugarteniente Rosenberg sobre Niemöller y su confesión que a él, o sea, Martín Niemöller, o sea, este pastor protestante, no le preocupaban los detalles de su sin importancia, o sea, se refiere a que el obispo aducía en su defensa, sino la fe cristiana tal y como es transmitida por la Biblia y recogida por el credo. Como nacionalsocialista tiene claras sus intenciones. Así, lee en alto 2 páginas de Mi lucha después de un capítulo del Nuevo Testamento y, finalmente, un sermón que predicó en 1932 sobre el Führer. O sea, antes de que asuma Hitler, este tipo había predicado un sermón sobre el Führer. Afirmó que se le podía acusar de cualquier cosa salvo de no ser realista. Lo que no deseaba era interferir en los asuntos políticos. Por lo tanto, acá está el carácter del idiotes de aquel hombre que está reducido al orden de lo profano, que busca su propio interés y que es incapaz de participar en el orden público. Por lo tanto, no solamente termina siendo un estúpido en lo intelectual, sino que termina siendo un idiota porque es incapaz de reflexionar y de participar en la deliberación y en la toma de decisiones públicas en el orden del seno político, ¿no? Solo se atrevió a hacerlo en una ocasión, en 1933, cuando el Führer decidió que Alemania abandonará la Sociedad de Naciones, y Niemöller se enteró de la medida en la misma noche, gracias a la información proporcionada por un amigo de la Wilhelmstrasse, donde se situaba obviamente la Cancillería del Reich. Su única preocupación era el Evangelio. En ese contexto ha hablado en innumerables ocasiones sobre la cuestión aria en el seno de la Iglesia. Le desagradan los judíos y los considera extranjeros. Por lo tanto, evidentemente hay restos antisemitas tanto en la iglesia de este pastor protestante como en la iglesia evangélica y en la iglesia eh, cristiana, ¿no? Sucede lo mismo que con el obispo Wurm, en el caso de la iglesia evangélica. Todo cambia en el preciso momento en el que se da cuenta de que tanto él como la iglesia se hallan en peligro. Del mismo modo, Niemöller se revela solo con la cláusula aria, es decir, cuando empiezan a peligrar los intereses de la iglesia en tanto institución social. Mientras las autoridades nazis se limitaban a asesinar a seres humanos, a culcar el quinto mandamiento, no pasaba nada. Es este uno de los rasgos característicos de la resistencia alemana, salvo excepciones como veremos a continuación.
La resistencia, tanto la católica como la protestante, empieza a manifestarse solo al final, cuando es demasiado tarde. Em, bueno, acá podría hablar de la alianza del hombre ante Dios, y de las y de que no existía ningún estudio sobre crímenes nazis en el catálogo de la referencia del Seminario de Derecho, ni en la Biblioteca Estatal de Baviera. Em, pero no quiero expandirme mucho sobre esto, sin embargo, hago una mención pertinente, que es que el modelo de jerarquía normativa desarrollado por primera vez de modo sistemático en el siglo XVI por Bodino ha servido de coartada, de modo tal que los nazis em, buscaban expiar las culpas de sus acciones sustantivadas en la base de una jerarquía de normas a las cuales había que obedecer, porque había que obedecer al mismo Estado, ¿no? Al mismo Estado de Derecho. Y cuando se habla de Estado de Derecho, se habla de Estado de Derecho como Estado normativo, ¿no? Eh, Por lo tanto, eran seguramente juristas con formación y experiencia, así como firmes partidarios del modelo jerárquico según el cual la norma suprema del ordenamiento jurídico es la Constitución, y bajo ella se encuentra el poder legislativo, el ejecutivo y judicial, ¿no? Por eso, estos mismos expertos en derecho, mismo el caso de Carl Schmitt, que es el caso más loable y ejemplar de aquel que repudió la Constitución de Weimar, y sin embargo, obviamente estuvo adscripto y fue copartícipe con el nazismo hasta cierto punto, porque en 1941 obviamente ese apoyo decae, ¿no? Pero es menester mencionar estos casos donde evidentemente eh, cuando un pueblo no ha alcanzado un alto grado de desarrollo y no está preparado para la democracia, dice Feiglin, puede ser mejor contar con una autoridad de gobierno firmes. No hay nada malo en ello, cabe incluso que sea necesario para el funcionamiento de una sociedad en condiciones primitivas. La coyuntura es distinta cuando quien se hace con el poder es un ideólogo y acaba con la vida de quienes osan oponerse a sus proyectos utópicos. Si se instaura un poder autoritario en Alemania y sus titulares suscriben con una concepción clásica y cristiana de lo justo y lo injusto, es decir, no son nazis, comunistas o partidarios de otra ideología, no habría en principio nada que objetar. En determinados casos puede ser preferible un gobierno autoritario a uno democrático, como por ejemplo ante un bloqueo parlamentario promovido por comunistas o nacionalsocialistas. Por lo tanto, la República de Weimar, con su decreto de emergencia, no se adapta a un criterio de justicia, termina diciendo Feiglin. Por lo tanto, per se ya era una república que estaba destinada a fracasar, porque en la propia república, en el orden de los decretos de emergencia, ya ya estaba constituido e integrado un elemento ilegítimo e ilegal. Eh, Por lo tanto, cuando se discute sobre la jerarquía normativa se suele confundir y mezclar dos problemáticas distintas, que esto es a lo que yo hacía alusión. Primero, la que tiene que ver con el contenido y la elaboración de la ley, y en segundo lugar, lo relacionado con su aplicación. Las normas no se promulgan ni se aplican por arte de magia. Son juristas competentes los que se encargan de aplicarlas, pero no lo hacen a la ligera sin reflexionar. No, asimismo son hombres de carne y hueso los que elaboran las leyes, de modo que un verdadero orden legal no puede existir sin quienes se encargan del derecho están corrompidos, son incapaces de someterse a la ley, no tienen conciencia de lo que es correcto, o, o suscriben con una ideología con una concepción cuestionable de la justicia. Por lo tanto, lo que yo estaba mencionando es pertinente porque se confunde la aplicación de la ley y la elaboración de la ley. O sea, la aplicación del contenido de la ley y la elaboración de la ley. Porque cuando ya las personas que la aplican
que aplican las leyes, como aquellos que la elaboran como un conjunto de normas que permite regular el orden y la conducta en el seno de la sociedad civil, cuando no son idóneos y son personas son, que están corrompidas y carecen de un orden espiritual, entonces decimos que no existe y que no es posible encontrar allí un Estado de Derecho. Porque las normas y las leyes no son aplicadas y no son ejecutadas por hombres idóneos, sino por hombres cuya realidad está alterada por un sistema ideológico, ¿no? Por lo tanto, esta necesidad de circunscribir con una cierta jerarquía de normas terminó legitimando el discurso nazi, en tanto que ellos obedecían a normas que simplemente estaban circunscriptas y que eran legales para el Estado nazi, ¿no? Por lo tanto, los juristas que se limitan a aplicar lo establecido por el derecho positivo no es útil en sociedades corrompidas y en sociedades que no son íntegras, ¿no? Era habitual, por lo tanto, en la jurisprudencia de finales del siglo XIX creer que únicamente era válida la ley en forma positiva y que por tanto no era de incumbencia del jurista lo que excediera al derecho positivo. La noción de derecho natural hace referencia precisamente a este último campo, es decir, a aquello que era independiente o estaba por encima de la ley. La tesis de que el jurista se ha de limitar exclusivamente a aplicar lo establecido por el derecho positivo con el fin de mantener el orden social es útil cuando se vive en sociedades íntegras e intachables. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Parlamento apruebe leyes formalmente válidas, pero de contenido injusto, que fue esto lo que aconteció durante el fenómeno del nazismo. Por lo tanto, cuando alguien les diga, bueno, el nazismo en realidad tiene un carácter decisionista, en tanto que la autoridad es la decisión, no, eso es falso. O sea, yo lo mandaría a leer primero la Constitución de Weimar, donde está explícita la idea del decreto de emergencia, en el artículo 20 y 25, si mal no recuerdo. Por favor, que alguien en los comentarios me corrija. Y también la idea de que el jurista solamente está limitado a aplicar lo que demandan las leyes, que en este caso era el Estado de Derecho que persistía durante el nazismo, ¿no? Después, en lo último, para ya ir cerrando este video, que hasta ahora, hasta el momento es el más largo de mi canal, por último está el descenso al abismo académico, que Feiglin dice, lo mismo cabe decir del profesorado. Dios nos libre de excusar la actuación de los docentes. Cuando a principios de los años 30, nada más llegar Hitler al poder, se produjo los despidos tanto de judíos como de no judíos, tal vez el caso más significativo para mis colegas de formación filosófica sea el despido de Heidegger a Husserl, del, de- por medio de su Rector las Rede zum 100.000 äh, 933 Jahre, ¿no? En 1933, cuando a principios de los años 30 nada más llegara Hitler al poder, se produjeron los despidos tanto de judíos como de no judíos, ninguno renunció a ocupar las vacantes dejadas por la destitución de sus compañeros. Yo mismo fui despedido en 1938 y no olvidaré nunca el nombre de todos los que se convirtieron en profesores titulares en Alemania tras la llegada de los nazis a las instituciones del Estado. De una u otra manera siempre se produce esta clase de colaboración o participación que deriva de la negativa a resistirse ante el curso de los acontecimientos, de la costumbre de seguir la corriente, de la absoluta incapacidad de decir no, me niego. Da igual quien sea despedido, yo no ocuparé su lugar. Nada de eso sucede. Por lo tanto, la corrupción no es solamente del ámbito eclesiástico, sino del ámbito académico y también del ámbito legal y del ámbito ético, porque hay una pérdida de la realidad y hay un descenso a esto que Musil,
que Voegelin, que Schelling y que otros autores denominan neumapatología, ¿no? Se termina perdiendo el carácter espiritual del hombre. Y de ese modo se termina entendiendo que Hitler en realidad llegó al poder por una sociedad cuyo carácter espiritual estaba atrofiado y corrompido por una promesa de un orden inmanente suscitada en el culto a la personalidad de un tipo que supo conjugar el ingenio y la maldad para llevar a cabo la atrocidad que llevó a cabo. Así sin más, espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden dejarme su apoyo con un me gusta, que esto obviamente me ayudaría y me motivaría a seguir subiendo videos. Y al mismo tiempo me, me motivaría a seguir subiendo reseñas sobre otros libros. Que de hecho tengo varios acá. Uno de ellos sería, doy, doy un poco la idea, si quieren que lo reseñe en el futuro, del Tratado Político de Baruch Spinoza, donde habla de la relación entre leyes del entendimiento y leyes de la naturaleza, la idea de keiosis, que es un síndico, que es un estado, etc. Así que sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.